Buenos días. Entonces, pues sean bienvenidos todos. Vamos a tomar este tiempo de la palabra del Señor. Le hemos pedido de favor a nuestro hermano Pastor Carlitos que venga a darnos esta clase de bibliología. Este es el segundo tema ya que estamos abarcando. Esperamos en el Señor que sea de bendición para cada uno de ustedes. Y siéntanse en la confianza, hermanos, de poder preguntar lo que necesiten preguntar, cualquier duda, por favor, ténganla, puede salir y pueden externarla. ¿Está bien? Entonces, pues presentamos a nuestro internacionalmente desconocido Pastor Carlitos. Pásale, hermano. Buenos días, hermanos. Es un gusto estar otra vez con ustedes para poder llevar a cabo este curso de bibliología. Ya hace 8 días hablamos de la autoridad de las Sagradas Escrituras y cuáles son las razones por las cuales nosotros como cristianos debemos considerar la Biblia como nuestra máxima y nuestra única autoridad. Recordemos que hace 8 días dijimos que al menos hay 4 o 5 razones por las cuales nosotros debemos considerar la Biblia como nuestra máxima autoridad. En primer lugar, para recapitular, dijimos que la Biblia es máxima autoridad porque fue autoridad para el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Textos como Josué 1:8 que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en ella está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Textos como Deuteronomio que dice que no añadirás a la palabra que te mando ni le quitarás, nos indican que la Biblia en el Antiguo Testamento fue autoridad para el pueblo de Dios. Por otra parte, también dijimos que la Biblia fue autoridad para el mismo Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan? Jesús dijo: la Escritura no puede ser quebrantada. Le dijo a los saduceos: erráis ignorando las Escrituras. A los fariseos les dice: escudriñad las Escrituras. Y en su defensa ante la tentación que Satanás le arroja en el desierto, su defensa siempre se menciona de la siguiente manera: escrito está. De manera que otra razón importante es que para Jesús de Nazaret, para el Mesías, para el Hijo de Dios, la Biblia fue la máxima autoridad. Y recordemos que Jesús, hermanos, no se sabía la Biblia por ser Dios. Cuando Él viene al mundo, Él viene en calidad de hombre, su divinidad sigue palpable, pero no la usa, y Él tiene que aprender desde muy pequeño las Sagradas Escrituras. De hecho, en el templo de Jerusalén se dice que el niño le preguntaba a los rabinos, ¿no? Preguntas que no hace un niño común y corriente, pero esto ya pone de manifiesto que el niño crecía en sabiduría, en gracia para con Dios y para con los hombres. Otra razón es que la Biblia fue autoridad para las primeras comunidades cristianas o para las comunidades apostólicas. Cuando digo comunidades apostólicas me refiero a las personas que tuvieron contacto con los apóstoles. Aunque los apóstoles de alguna manera estuvieron con Cristo y tuvieron una experiencia personal con el Señor, el apóstol Pedro nos dice que tenemos la palabra profética más segura. Bueno, también dijimos hace 8 días, hermanos, que la Biblia tiene autoridad por encima de nuestras experiencias personales. Cosas como que yo soñé, yo sentí, el Señor me dijo, son cosas muy convencionales dentro del cristianismo de nuestros tiempos. Sin embargo, no tienen ninguna autoridad en lo absoluto. La Biblia está por encima de cualquier experiencia, cualquier emoción, cualquier sentimiento. Isaías, por ejemplo, dice: a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a eso, es porque no les ha amanecido. También dijimos que la Biblia tiene autoridad por encima de nuestras tradiciones. ¿Recordamos? No importa qué tradiciones tengamos en la denominación, qué tradiciones tengamos en nuestro círculo cristiano, las tradiciones no siempre son malas, pero no tienen autoridad por encima de la Biblia. Todo lo contrario, la Biblia suprime cualquier tradición. Y también dijimos que la Biblia tiene autoridad por encima de nuestros razonamientos. Recordemos eso. Hay cosas que en la Biblia no vamos a comprender,
cosas complicadas como la Trinidad, la unión hipostática, cosas importantes de la escatología, por ejemplo, en el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis. Hay cosas que no vamos a entender como la relación entre la responsabilidad humana y la soberanía de Dios, pero las debemos creer y las debemos aceptar por el simple hecho de que la Biblia las enseña, ¿se entiende? Hay cosas que van por encima de nuestro razonamiento. Bueno, y yo les dejé un texto de tarea. Quisiera escuchar el texto de memoria que se aprendieron. ¿Recuerdan que dejamos un texto? Sí. Primera a los Corintios, capítulo 4, versículo 6. Quien guste decirlo, lo escuchamos. Adelante, hermano. Por esto, hermanos, yo Lo he presentado como ejemplo para mí y en Apolos, por amor a vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está Escrito, Ajá. muy bien. no no sea sea que por causa que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. unos contra otros. Muy bien, hermana, qué bueno que lo estuvo repasando. Hermano Sergio. Por esto, hermanos, lo he presentado para mí y a Apolos por amor de vosotros, para que en vosotros aprendáis a no pensáis más de lo que está escrito, no sé que alguno os envanezcáis Unos contra otros. y contra otros. Ahí va, hermano. Hay que pulirlo, ¿verdad? Hermano David. Sí, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que aprendáis a no pensar más allá de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos con otros. Muy bien. Nuestra hermana Vicky no vino, pero ya tiene tarea, hermana. Mira, memorizarlo en casita. ¿Por acá? No, hermano, tampoco. ¿John? No nos falles, John. ¿No? ¿Hermano Elías? Perdón, hermano. ¿No? Bueno, Se nos olvidó. están reprobados ahí. Bueno, hay que repasarlo. Por allá, Charlie sí estuvo. No me acuerdo ni siquiera en qué momento lo vi. ¿No? Es que llegó un poquito tarde, creo, ¿verdad? Sí, Bueno, ahí está la tarea, hermanos, ¿eh? Por acá, mija, ¿tú te lo aprendiste? Bueno, Bertita ya se lo sabe, ¿verdad? ¿Lo quieres decir? Pero hermanos, lo he puesto como ejemplo en mí y en Apolos, para que, por amor a vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Bueno, lo vamos a leer otra vez. Y los que no lo memorizaron tienen doble tarea, ¿no? Sí. Dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor a vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Fíjense, la influencia de Apolos y la influencia de Pablo en la iglesia de Corinto era fuerte. Era tan fuerte que la iglesia estaba dividida. Y llega a pasar que a veces en alguna iglesia o en cierta denominación hay predicadores tan elocuentes que llegan a tener una influencia muy fuerte sobre la congregación. Y Pablo se da cuenta que el problema radica en que la iglesia le está dando una autoridad que no debe. ¿A quiénes? A los predicadores. Entonces Pablo le dice a la iglesia de Corinto, esto lo estoy presentando como ejemplo en mí y en el otro predicador, Apolos, por amor de ustedes, hermanos, para que en nosotros aprendan a no pensar más de lo que está escrito. ¿Hacia dónde dirige Pablo la autoridad? Hacia la escritura. No piensen más de lo que está escrito. Textos atrás Pablo dirá que es Pablo, que es Apolos, sembradores, ¿no? Nada más, siervos. En ese sentido, hermanos, hace 8 días hicimos énfasis en que no debemos pensar más de lo que está
escrito. La Biblia es la máxima autoridad. Bueno, el texto que nos vamos a aprender esta semana es la segunda carta a Timoteo 3:16. Segunda carta a Timoteo 3:16. Lo leemos juntos en voz alta. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Bueno, ¿qué es lo que queremos destacar de este versículo? Que toda la escritura es inspirada por Dios. En consecuencia de lo que vamos a hablar hoy es de la inspiración de las Sagradas Escrituras. Casi va de la mano con el tema de hace 8 días, porque la Biblia no puede ser nuestra máxima autoridad si no es inspirada por Dios. Bueno, eso ya lo damos por hecho, es inspirada por Dios. Pero hoy vamos a rascar un poquito más sobre qué significa esto de la inspiración de las Sagradas Escrituras. Y para esto se van a memorizar este texto, lo vamos a pedir dentro de 8 días, pero vamos básicamente a reflexionar sobre una pregunta. En toda la clase se va a reflexionar sobre una pregunta importante. Si quieren la pueden anotar. La pregunta es la siguiente: ¿por qué creemos que la Biblia es superior a cualquier otro libro? ¿Por qué creemos que la Biblia es superior a cualquier otro libro? Si al igual que otros libros, fue escrita por hombres. ¿Se entiende la pregunta? Repito. ¿Por qué creemos que la Biblia es superior a cualquier otro libro? Si al igual que otros libros, fue escrita por hombres. ¿Se entiende la importancia de responder la pregunta? Sí. Bueno, a lo largo del cristianismo, a lo largo de la historia de la redención, hubo personas que incluso perdieron su vida, quemados, torturados, por defender las Sagradas Escrituras. En las cruzadas, en la Reforma, en la época del medioevo, hubo personas que murieron por defender la Biblia como la máxima autoridad. Ahora, pregunta, hermanos, ¿este libro fue escrito por hombres, sí o no? Sí. ¿Sí? ¿No nos cayó del cielo? ¿No lo escribieron los ángeles? Fue escrito por hombres. La pregunta que estamos formulando tiene como objetivo responderle a aquellas personas que no saben por qué lo consideramos tan superior. Si fue escrito por hombres, al igual que otros libros sagrados como el Corán, la Torah es bíblica, pero el Talmud o algún otro libro sagrado, pero ¿por qué nosotros lo consideramos superior? Y a esa pregunta vamos a responder, ¿está bien? Bueno, en primer lugar, vamos a dar solamente 2 respuestas. Número 1, porque es el único libro que declara ser inspirado por Dios. Esa es la primera razón. Creemos que es superior a cualquier otro libro porque es el único libro que declara ser inspirado por Dios. ¿Se entiende? Miren, hermanos, ni el libro del Mormón, ni el Corán, ni ningún otro libro que exista en el ámbito de lo religioso declara ser inspirado por Dios. Ninguno. El único libro que declara ser de origen divino, que declara ser influenciado por Dios, es la Biblia, nada más. Y de hecho el texto que les acabo de leer, o que acabamos de leer, segunda de Timoteo, dice de la siguiente manera. Voy a parafrasear el texto griego, o la frase importante dice: toda la escritura es soplada por Dios. Cuando dice inspirada por Dios, aparece una palabra, un vocablo griego que es theos, que se traduce como Dios, y pneuma. Pneuma es la palabrita o la raíz que se usa para neumáticos, neumología. Pneuma se puede traducir como viento, como soplo, como aire, como espíritu. Pero la idea en este verso es que toda la escritura es soplada por Dios, ¿se entiende? Que viene del hálito de Dios. Aquí se traduce toda la escritura es inspirada por Dios. Pero, ¿se refiere a todos los escritos que existan en el mundo? Pues no.
no se refiere a todos los escritos. Una revista no es inspirada por Dios. Un libro de texto de la primaria no es inspirado por Dios. ¿Cómo sabemos que aquí Pablo se está refiriendo exclusivamente a la Biblia? Porque en el contexto, en el verso 15, si lo quieren leer conmigo, dice, y que desde la niñez, le dice Pablo a Timoteo, ha sabido ¿qué? Las sagradas escrituras. Ya aquí deja más amplio el concepto. No es cualquier escritura, sino las sagradas escrituras. Ya en el verso 16 dice entonces, toda la escritura, ya por el contexto sabemos, todas las sagradas escrituras son inspiradas por Dios. Bueno, entonces la Biblia es el único libro que declara ser inspirado por Dios. Pero antes de seguir adelante con esto, me gustaría preguntarles, y quiero saber su opinión, ¿qué entienden ustedes por inspiración? Cuando alguien dice, estoy inspirado, o el artista se inspiró, o mira qué cuadro tan bonito, se ve que estaba inspirado, o mira, Jonathan tocó la pieza esta semana muy bien, esta vez sí se inspiró. ¿Qué entendemos por inspiración? Motivación. Somos movidos por algo. Movidos por algo, por ahí va la idea, ¿sí? Inspiración. Adelante, John. Inspirado, como ya planeado y como dice David, ¿no? Ok, Yo digo que es algo que es algo que obviamente cuando te agrada algo lo haces con mucho deseo. ok. Puede ser, Así pero como- fíjense, vamos a pensar en aquella parejita. ¿Usted alguna vez le escribió una carta a ella, a su esposa? Usted estaba inspirado, ¿no, hermano? Sí. ¿Qué lo inspiró? Lo inspiró directamente su esposa, Sí, ¿no? sí. En ese sentido, había una influencia, esa es la palabra. Había una influencia de por medio que estaba sobre la mente, el corazón, sobre todo el ser de nuestro hermano. ¿Se entiende? No solamente es una motivación, es una influencia, ¿se entiende? Que penetra en lo más profundo del ser. Entonces, el concepto teológico de inspiración es el siguiente. Escribimos o lo tratamos de retener. Concepto teológico de inspiración. Es la influencia, es importante resaltar eso, es la influencia del Espíritu Santo, ¿se entiende la idea? Es la influencia del Espíritu Santo sobre la mente de los hombres santos, sobre la mente de los hombres santos. También es importante resaltar hombres santos, ¿por qué? Porque aunque la Biblia fue escrita por hombres, no fue escrita por cualquier tipo de hombres. La Biblia dice porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados o influenciados por el Espíritu Santo. Entonces sí, efectivamente fue escrita por hombres, pero no por cualquier tipo de hombres, fueron hombres santos. Es la influencia del Espíritu Santo sobre la mente de los hombres santos, que hablaron y dejaron por escrito la revelación de Dios. Que hablaron y dejaron por escrito la revelación de Dios. ¿Se entiende eso? O sea, estamos hablando de dos cosas. Una es que hablaron inspirados y también escribieron siendo inspirados. Dos cosas distintas pero que compaginan en sí. Hablaron y dejaron por escrito. Al menos el texto que tenemos en Timoteo nos habla de su hablar o de su escrito. ¿Cómo ven? ¿Hablaron o escribieron? Según Timoteo. Toda la escritura. Ahí está la inspiración plasmada por escrito. Vean 2 de Pedro 1:21. 2 de Pedro 1:21. Si algún hermano o hermana lo quiere leer en voz alta, lo puede hacer. Y recuerdo, hermanos, que habíamos dicho que si alguien tiene preguntas en la marcha, comentarios, recordemos que no estamos ante una predicación. Pueden interrumpir levantando la mano y podemos indagar sobre ese asunto. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21.
quien guste aprenderse también de memoria este texto lo puede hacer, porque de hecho debo mencionar que son los únicos dos textos que usan el término inspiración. 2 Timoteo 3:16 y 2 de Pedro 1:21. Los dos hablan de la inspiración. Pero aquí no habla de la inspiración plasmada por escrito. Habla de la inspiración a través de la predicación oral. ¿Se dan cuenta? ¿Quién lo quiere leer? Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, voy a hacer una paráfrasis para que lo captemos mejor, porque nunca la palabra divina, eso es profecía. Profecía no solamente es predecir el futuro, profecía no es solamente adivinar. ¿Se acuerdan que decíamos hace 8 días que según Pablo la profecía es consolar, exhortar, ¿qué más? Edificar. Entonces la profecía es la palabra divina, cuando alguien habla en nombre de Dios. Porque nunca la palabra divina fue traída por voluntad humana. ¿Qué significa eso? Que no nació de la iniciativa de los hombres. No se le ocurrió a alguien, pues vamos a hablar sobre el origen de la creación y de repente le salió algo muy bonito. No fue la iniciativa del hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo conducidos. Ahí es la palabra griega feromeni. Feromeni es diferente a la otra palabra que aparece como inspiración. Aquí la idea es de alguien que nos está conduciendo, nos está empujando, ¿se entiende? Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo conducidos, guiados, ¿se entiende? Por el Espíritu Santo. Entonces, en todo caso, cuando hablamos de inspiración, estamos hablando de una influencia del Espíritu Santo sobre la mente, sobre la palabra y sobre la escritura de los hombres santos. ¿Hasta aquí queda claro qué es la inspiración? ¿Sí? ¿No hay preguntas? Bueno. ¿Por qué creemos que la Biblia es superior a cualquier otro libro? Si al igual que otros libros fue escrita por hombres. Número 1, porque es el único libro que declara ser inspirado por Dios. El Corán no declara ser inspirado por Dios. Los libros apócrifos, todo lo contrario, incluso dicen que son obra de un hombre, totalmente. El libro del Mormón nunca declara ser inspirado por Dios. El único libro sagrado que declara ser influenciado por el Espíritu Divino de Dios es la Biblia. Muy bien. La segunda razón. La segunda razón por la cual creemos que la Biblia es superior a cualquier otro libro es porque es el único libro que demuestra ser inspirado por Dios. Es el único libro que demuestra ser inspirado por Dios. ¿Se entiende la diferencia? No solamente declara ser inspirado por Dios, sino que aparte demuestra ser inspirado por Dios. Bueno, y aquí quisiera preguntarles, ustedes como cristianos, según Pedro, tienen que presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. ¿Qué cosas demuestra la Biblia que manifiestan que es inspirada por Dios? ¿Cómo lo demuestra la Biblia? ¿Alguna idea? Cuando habla, por ejemplo, acerca de la condición del hombre. Cuando habla acerca de la condición del hombre, bueno, podemos ver día a día. claro, bueno, sí, la Biblia dice algo sobre el hombre, su condición. La Biblia habla sobre su bajeza, también habla sobre su grandeza, porque es hecho a la imagen y semejanza de Dios, y la Biblia está demostrando algo que podemos verificar en el día a día. ¿Es correcto? ¿Por allá iban a comentar algo, hermanos? Porque se van cumpliendo las cosas que están escritas en ella. También porque se cumplen las profecías, las promesas que aparecen a través del relato bíblico. Entonces vamos a dar al menos aquí 3 razones, aunque puede haber más, o 3 demostraciones. Número 1, o inciso A, el cumplimiento mesiánico. El cumplimiento mesiánico. Bueno, básicamente, hermanos, cuando hablamos del cumplimiento mesiánico, estamos diciendo que todo lo que se vino diciendo desde el Génesis sobre la llegada de un restaurador, sobre la llegada de un salvador, de un redentor, se cumplió cabalmente en las palabras, en la persona y en la obra de Cristo Jesús.
Entonces, cuando vamos al Génesis, la primera promesa que se le hace al hombre en el sentido mesiánico es que entre la simiente de la mujer y entre la simiente de la serpiente habrá enemistad. ¿Se entiende? Cuando hablamos de una simiente, hablamos de una semilla. Y estamos hablando de una descendencia. Entonces, inmediatamente vamos al capítulo 4 de Génesis y encontramos que Adán y Eva tienen dos hijos, ¿se acuerdan? Uno es Caín y otro es Abel. Hay dos simientes ahí, aparentemente los dos de la misma línea. Pero ¿qué nos dice Primera de Juan? Que Caín era ¿de quién? Del maligno. Es la simiente de Satanás. Ya en las primeras personas que están en el Génesis. Y Hebreos 11 nos dice que Abel era justo por medio de su fe. Entonces vean cómo hay una enemistad desde ese capítulo ya. Y la simiente de Satanás, Caín, lastima a Abel y lo mata. Y así constantemente en el Génesis vamos a tener estas dos líneas. Después tenemos ¿a quién? ¿Se acuerdan? Tenemos a Set, el hijo de Noé, y a su hermano Canaán. ¿Se acuerdan? Otra vez las dos simientes representadas ahí. Después tenemos a Isaac y a Ismael. ¿Se acuerdan? Y así constantemente por la historia de la redención tenemos al reino del sur y al reino del norte. Siempre van a estar palpables las dos simientes. Lo que sí es interesante es que dice la promesa en Génesis 3:15 que la simiente de la mujer, la simiente santa, va a aplastarle la cabeza a Satanás. Es un lenguaje figurado que está poniendo de manifiesto que en algún momento Satanás va a ser destruido por completo por un personaje que van a ser de la mujer. Eso se cumple cabalmente cuando Pablo dice en Gálatas 4:4, pero venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es la primera promesa. Posteriormente a Abraham se le dice en Génesis capítulo 12 que en su semilla serán benditas todas las familias de la tierra. Gálatas capítulo 3 nos dice que esa simiente de Abraham era nada más y nada menos que Cristo Jesús, porque se le dijo no a tus simientes, como si hablase de muchas, sino y a tu simiente, la cual es Cristo. Posteriormente a Judá, un hijo de Israel, ¿se acuerdan? Se le dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, es decir, el que ha de venir. Se nos dice entonces ya que el Mesías nacería de la tribu de Judá, después del linaje de David, después de una virgen, después en el lugar Belén Efrata, Miqueas 5:2, y cabalmente se cumple todo lo que la Escritura dice sobre el Mesías. De manera que la Biblia no solamente manifiesta ser inspirada por Dios, sino que lo demuestra en su cumplimiento profético. Vean conmigo Lucas 24. Lucas 24. Todos recordarán este evento. Vamos a leer del verso 25 al 27. Ustedes recuerdan que cuando Jesús muere en la cruz, todos sus discípulos y las personas que estaban contentas por tener al Mesías, cuando lo ven ser humillado y asesinado en la cruz, se desaniman. Y de hecho, estamos ante una escena en la cual dos discípulos aparentemente de Jesús van tristes caminando por ahí y le manifiestan al Señor sin saber que era Jesús resucitado, que ellos esperaban que Él era el que habría de redimir a Israel. Pero como ya lo mataron, pues todo fue una farsa. Entonces Cristo los reprende en el verso 25 y les dice, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo también padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Lo que les está diciendo es, ustedes sí creían, pero no creían todo lo que estaba escrito. Ustedes creían en un Mesías glorioso, exaltado, pero no creían en las partes que hablaban de la humillación. ¿No era necesario que el Cristo también padeciera todas estas cosas y que entrara en su gloria? Verso 27. Y comenzando desde Moisés, es decir, desde la Torá, desde la ley, y siguiendo por todos los profetas,
les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Notemos entonces que la Biblia demuestra ser inspirada por Dios porque todo lo que se dijo con respecto al Mesías se cumplió. ¿Se entiende eso? Versículo 44, por favor, de ese mismo capítulo. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. ¿Saben cuál es la ley de Moisés? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. ¿Qué más? En los profetas, una sección grande, y la otra sección, y en los salmos. De manera que en todas las escrituras había profecías sobre el Mesías. Entonces les abrió el entendimiento. ¿Qué significa eso? Que les explicó claramente, les iluminó, para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Inciso A, dijimos, la Biblia demuestra ser inspirada en el cumplimiento mesiánico. ¿Se entiende? En el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Inciso B, la Biblia también demuestra ser inspirada en el cumplimiento de los acontecimientos finales. El cumplimiento de los acontecimientos finales. Hay una revolución de ideas sobre este asunto de los acontecimientos finales, ¿no? Y las personas, a través de los predicadores famosos, a través de las películas cristianas, tienen una gran información sobre lo que va a acontecer de acuerdo al cristianismo convencional. Pero déjenme decirles que la Biblia es muy exacta con respecto al porvenir. Un ejemplo de ello sería Daniel capítulo 2. No lo vamos a leer, pero voy a recordarles o a refrescar esa imagen. El capítulo 2, en donde el rey Nabucodonosor, ¿se acuerdan de este rey perverso? Tiene un sueño que ni siquiera él recuerda. Y Daniel, influenciado por el Espíritu de Dios, recibe la revelación de ese sueño. En ese sueño se veía una gran imagen, ¿recuerdan? En esta gran imagen había diferentes secciones: una cabeza de oro, después un pecho y brazos de plata, después el vientre de bronce, piernas de hierro, y al final los pies, hierro y lodo a la vez, barro, ¿no? Entonces, esta imagen, según la interpretación de Daniel, está representando reinos que han de venir en un futuro. Estamos hablando de siglos antes de que esto ocurriera. La cabeza de oro estaba representado al reino de Nabucodonosor, los babilonios, en el 605. Después, lo que seguía representaba al imperio de los medo-persa, una influencia de un reino que estaba alianzado entre los medos y los persas. Después, el bronce representaba a los griegos, ¿no? Comandados por Alejandro el Magno. Después, el hierro a los romanos. Y después, el hierro con barro, muy probablemente, por lo que enseñan otros textos, el poder de los romanos en su sentido militar y en su sentido religioso. Un reino dividido, o con dos clasificaciones importantes. Pero también Jesucristo, en el capítulo 24 de Mateo, ¿alguien recuerda Mateo capítulo 24? ¿Alguna vez lo estudiamos? ¿Se acuerdan? Cuando le preguntan al Señor sobre el templo y lo que va a acontecerle al pueblo de Jerusalén, el Señor les dice: miren, en algún momento este templo va a ser destruido y va a ser derrumbado piedra por piedra, y en ese momento se va a producir una gran tribulación sobre el pueblo judío, una gran tribulación que nunca antes ha sido experimentada. ¿Y qué es lo que ocurre precisamente en el año 70, hermanos? Unos 33 años después, lo que pasa es que el general Tito llega con todos sus ejércitos, comandado por Vespasiano, su padre, el emperador de Roma. Abren la muralla de Jerusalén, queman el templo, y para extraer el oro que estaba derretido entre las piedras, mandan a quitar piedra por piedra, y con ese oro construyen el Coliseo romano. Y se cumple con exactitud lo que dijo el Señor Jesucristo. De ahí en adelante, el pueblo judío sufre una gran tribulación que nunca antes había experimentado. Pero hay otra cosa, hermanos, que es importante notar. La Biblia demuestra ser inspirada por Dios, inciso C, por la transformación de aquellos que tienen contacto con la Biblia. La transformación de aquellos que tienen contacto con la Biblia. Eso es muy importante, hermanos,
porque toda persona que tenga un contacto genuino con las Sagradas Escrituras, en consecuencia va a ser transformada. Claro, si la persona llegó a la fe, si la persona accedió a creer en la palabra. Un ejemplo de ello es muy palpable en el Nuevo Testamento. Tenemos a un apóstol llamado Simón. ¿Se acuerdan de Simón? Este nombre Simón se puede traducir como arena movediza o junco, algo inestable, algo que se mueve. Y precisamente el carácter de Simón era así. Simón era un hombre de muchas emociones. En un mismo día decía, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y el Señor le decía, tú eres bienaventurado. Y minutos después le decía, apártate de mí, Satanás. Se ven como un hombre tan inestable dentro de la esfera del cristianismo, ¿no? Este hombre podía decir, mi vida pondré por ti, y lo decía sinceramente, ¿sí o no? Sí, estaba influenciado por su emoción, pero ya cuando llegaba la hora, se tambaleaba. Él era Simón, pero nos damos cuenta que su contacto con Cristo, su contacto con la palabra, lo convierte en un hombre sólido. Y precisamente Jesús le dijo, tú serás Cefas, tú serás una piedra, tú serás sólido. Y es el hombre que va a llevar la batuta en el libro de los Hechos, al menos por varios capítulos, porque el libro de los Hechos o habla de Pedro o habla de Pablo, los dos hombres que están llevando al cristianismo en todo el mundo, uno en el judaísmo y otro con los gentiles. Pero vean cómo hay una vida transformada, de manera que si un hombre llega a la fe en las Escrituras y tiene contacto con la Biblia constantemente, podemos asegurar que este hombre va a sufrir una transformación. Otro ejemplo es el apóstol Juan. ¿Por qué se caracteriza Juan? ¿Cómo recuerdan a Juan? Por el amado. Bueno, antes de que lleguemos a este hombre que habla tanto del amor, en algún momento con su hermano le dijo al Señor, Señor, estos no quisieron nada contigo, ¿qué hacemos? ¿Quieres que mandemos como Elías que venga fuego y los consuma? ¿Ya nos los echamos de una vez, Señor? ¿Les declaramos muertos? Y el Señor, ¿qué les dice? Ustedes no saben de qué espíritu son. Y les apodó, ¿se acuerdan? Hijos del trueno. Hijos del trueno era un apodo que estaba reflejando su carácter agresivo. Y hay hermanos que así llegan, ¿no? Bien agresivos, insensibles, bien duros, ¿no? Pero entonces cuando vamos a las cartas de Juan, cuando Juan ya es un anciano, ¿cómo lo vemos? Hijitos míos, estas cosas les escribo para que se amen unos a otros. No anden matando gente, por favor, eso ya no. Entonces vean cómo el carácter de este hombre se transformó por completo. ¿Qué podemos decir también de Saulo de Tarso? Un hombre soberbio, un hombre orgulloso, un hombre que se sentía lo mejor del judaísmo y que tal vez lo era, pero que ahora en Cristo es el menor de todos, un abortivo, y que todo lo que ha hecho lo ha hecho por la gracia de Dios. Las Sagradas Escrituras, hermanos, tienen el poder para transformar la vida de un hombre. Y yo al menos lo puedo decir en mi propia experiencia. Mi experiencia no tiene autoridad, recuerden. Pero nuestra experiencia en la Sagrada Escritura le da autoridad a la Biblia. Cuando uno llega a la Biblia, hermanos, llega mal. Llega sin Cristo, llega con una mentalidad distorsionada. Y todo lo que podemos hacer bien, todo lo que llegamos a obtener en esta vida, ha sido gracias al contacto que tenemos con la Biblia. Un cristianismo que no estudia la Biblia es un cristianismo que no va a progresar. Por eso es importante que le demos tiempo a las Sagradas Escrituras, porque son inspiradas por Dios. Para terminar, hermanos, porque esta sesión no es muy larga, vamos a hablar de qué palabras plasmó Dios en la Biblia. Bueno, sabemos que la Biblia es inspirada por Dios, ¿verdad? Pero no siempre hay palabras de Dios en la Biblia, ¿estamos de acuerdo? Ahorita voy a explicar eso para que no se me confundan. La Biblia es inspirada por Dios, todo, pero no siempre van a encontrar palabras de Dios. Todas las palabras que estén ahí son inspiradas por Dios, pero no todas son palabras de Dios. Por ejemplo, ¿Satanás habló en este documento? Y esas palabras de Satanás, Dios las usó dentro de la inspiración, ¿se entiende? Entonces vamos a hacer una lista. En la obra de inspiración se registraron, inciso A, en la obra de inspiración se registraron palabras de Dios. Si quieren algún texto, pueden poner tal vez Génesis. Capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre
a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Cuando dice ahí, y dijo Dios, no solamente se está refiriendo al Padre, no solamente se está refiriendo al Hijo, estamos hablando de Dios en su pluralidad, ¿se entiende? Y dijo Dios, hagamos. Noten que está en singular, pero después la expresión está en plural, lo cual nos indica que estamos ante el Dios Trino, hablando para conformar al hombre conforme a su imagen y a su semejanza. Inciso B, también se registraron palabras de hombres. ¿Qué tipos de hombres encontramos en la Biblia? Solamente dos, hombres santos y hombres paganos, ¿no? Y ambos están registrados en la obra de la inspiración. Por ejemplo, Génesis capítulo 4, versículo 23 y 24. ¿Se acuerdan de Lamec? Un descendiente de Caín. El primer hombre que distorsiona el matrimonio. Tiene dos mujeres. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Palabras de hombres. Aquí no es palabra de Dios, es una palabra de un hombre impío, perverso, pero que Dios está plasmando dentro de la inspiración. También tenemos palabras de ángeles. Vamos a un texto en Lucas, por favor. Lucas. Capítulo 1. Verso 28. Todos conocemos a el ángel Gabriel, ¿sí? Sí. Nos vamos a encontrar a dos personajes, ¿no? Con nombre. A Gabriel y el otro sería Miguel. Ya Rafael ese no aparece, ¿no? Ese es famoso, pero no aparece. Miguel y Gabriel. Miguel es el que siempre está peleando con los enemigos del pueblo de Dios. Y Gabriel es el que siempre está llevando los mensajes, ¿no? Bueno, entonces Gabriel en el capítulo 1, versículo 28, llega con María, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Ahí tenemos palabras de ángeles. Hay muchos textos, ¿no? Palabras de demonios también. Los demonios también aparecen en el registro de la inspiración. Tal vez ustedes recordarán bastantes textos, ¿no? Vamos a Marcos, por favor. Creo que sí es el Gadareno. Marcos capítulo 5. Versículo 9. El Señor le preguntó a este endemoniado, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Había una pachanga ahí adentro, ¿no? Había muchos demonios ahí. Y también tenemos palabras de Satanás. Palabras de Satanás. Satanás hablando, y pues les puedo dar muchos textos de Satanás, ¿no? Pero desde el capítulo 3 ya tiene ahí un buen papel en el registro de la inspiración. Génesis capítulo 3, Mateo capítulo 4, cuando habla con el Señor Jesús. Y bueno, hermanos, una afirmación que no quiero que olviden. La palabra de Dios, o la Biblia, es la palabra de Dios en las palabras de los hombres. ¿Se entiende la declaración? La Biblia es la palabra de Dios en las palabras de los hombres. Entonces, cuando decimos que la Biblia es la palabra de Dios en las palabras de los hombres, estamos de acuerdo que hay un elemento humano dentro de este libro. ¿Sí estamos de acuerdo? Y eso nos hace a nosotros responsables de investigar su contexto. Dentro de 8 días vamos a hablar de algo similar a la interpretación. Cuando hablamos del contexto, entonces, la Biblia no fue escrita en español. Fue escrita en hebreo, arameo y griego. Eso entonces nos debe llevar a nosotros a entender la etimología de algunas palabras a la hora de entender la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios en las palabras
de los hombres. Hay idiomas humanos ahí involucrados en inspiración. Cuando la Biblia se escribió, no se escribió en este país, se escribió en diferentes lugares de Medio Oriente. Entonces eso nos lleva a investigar la geografía del lugar, su historia, sus costumbres, porque en la Biblia vamos a encontrar costumbres que nosotros no practicamos, como el velo de una mujer, Corintios capítulo 11, ¿no? Y tenemos que estar confabulados porque es la palabra de Dios en las palabras, en las costumbres, en la geografía de los hombres, ¿entiende? También no fue escrita hace 10 años, fue escrita hace miles de años. Eso nos lleva a investigar la época. Yo con esto quisiera dejar ya por sentado entonces que la Biblia es un libro sagrado, pero es un libro que requiere nuestra atención, nuestro análisis, ¿sí? ¿Alguna pregunta, hermanos, con respecto a esta lección? Con toda confianza. ¿Algún comentario? Pues me habías comentado que los mismos libros apócrifos declaran no ser inspirados, ¿verdad? Claro. Solitos se excluyen de la inspiración. No todos, la mayoría. Con los apócrifos hay que tomar ciertas reglas. Vamos a hablar del canon bíblico dentro de unas sesiones en adelante, pero es muy sencillo. Cada vez que Jesús citó a la Biblia, ¿se acuerdan que el Señor la cita? ¿Citó a Isaías? Sí. ¿Daniel? ¿Los Salmos? Sí. El Señor Jesús va a citar todos los libros que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento. Nunca lo van a ver citando Macabeos, Tobías, ¿se entiende? Ni a los apóstoles. Ese es un primer principio que nos ayuda para entender qué libros son inspirados y qué libros no son inspirados. El otro principio es que muchos libros, como el de Macabeos, declara al final que si la obra les gustó, qué bueno, y si la ven mediocre, pues ni modo, es lo mejor que pude hacer. Así lo declara el mismo escritor de Macabeos. Y la otra cosa que nos ayuda a entender cuáles son inspirados y cuáles no, es que la palabra de Dios fue entregada primeramente, según Romanos, a los judíos, ¿se acuerdan? ¿Qué provecho tiene pues el judío? Mucho, que a ellos les fue entregado primeramente la palabra de Dios. Entonces el canon judío en el Antiguo Testamento, porque ellos no tienen Nuevo Testamento, es el mismito que tenemos nosotros. Ellos también ven los libros católicos como libros apócrifos, ¿no? Importantes, culturalmente hablando, históricamente hablando, pero no inspirados. Hay una sesión para todo esto, hermano, lo vamos a ver. ¿Correcto? El cristiano, hoy en día, nosotros, y en lo práctico, hermano, con las cosas que están sucediendo, todo lo que nos está rodeando, es necesario que la iglesia, ¿cómo debe la iglesia predicar? Es decir, para hacer llegar a otros a Cristo, hermanos, ¿cómo podemos llevar a la práctica esto nosotros? Esta parte. Sí. Bueno, si entendemos que la Biblia es inspirada, eso por implicación significa que la Biblia es suficiente. Ya hablaríamos de la suficiencia de las Sagradas Escrituras. Entonces, para que otras personas conozcan a Cristo y lleguen genuinamente a la conversión del alma, lo único que necesitamos es predicar fielmente las Sagradas Escrituras, nada más. ¿Por qué? Porque muchas veces con la finalidad de convencer a las personas y de traerlas a Cristo, dudamos mucho de la eficacia de la palabra y empezamos a utilizar métodos, técnicas, herramientas que no son propias del cristianismo. A veces se va a utilizar la psicología para querer aludir a las personas, convencerlas, motivarlas. Hoy está de moda mucho la motivación personal en la predicación. Muchas veces vamos incluso a buscar hacer milagros, ¿no? Para que la gente se convenza. Y hay pastores o predicadores muy famosos, ¿no? Que en su momento fueron descubiertos haciendo fraudes con milagros y lo hacían con la finalidad de que las personas llegaran a convencerse. Recordemos una cosa: nada ni nadie puede convencer a las personas de su pecado ni de que Cristo es el Salvador si no es la palabra con la obra del Espíritu Santo. Entonces, mientras prediquemos la palabra fielmente, aunque la prediquemos tal vez aburrida, porque tal vez no es muy elocuente el predicador que está predicando, si la predica correctamente, va a haber fruto, ¿se entiende? Un fruto genuino que va a permanecer. Hoy día pensamos que el fruto radica en
la reproducción numérica de personas. El cristianismo apostólico era un cristianismo de iglesias pequeñas, ¿no? Que se congregaba en casas, de mucha persecución. O sea, la verdadera conversión se va a dar porque la palabra sea la máxima autoridad. Poníamos el ejemplo de Pablo hace 8 días. Según la carta a los Corintios, Pablo no era elocuente, era débil en su presencia, o sea, no era una presencia imponente, y aparte su predicación era un poquito despreciable, en diferencia a Apolos, ¿no? Se dice que Apolos era un hombre elocuente, poderoso en las escrituras, y por eso algunos preferían a Apolos. Al final de cuentas, lo que tiene valor y lo que va a lograr que las personas lleguen a la fe es que tomemos esto como la única regla de fe, la única palabra suficiente, hermano. Entonces, esto debe ayudarnos a nosotros a quitar técnicas, a quitar herramientas. A veces la música también la usamos. La música es buena y debemos usar la mejor música posible porque es para el Señor, ¿no? Con orden y decentemente, pero lo mejor que podamos en nuestras posibilidades. Pero cuando estas herramientas se están usando para mover a las personas, para que tomen decisiones impulsados por emociones, sentimientos, ya estamos dejando de lado la suficiencia de la palabra. Entonces, en la práctica, lo que tenemos que hacer es lo siguiente: leer el texto, explicarle el texto y confrontarle con el texto. Es lo que hizo el Señor. Se subió a la sinagoga, ¿se acuerdan? Leyó el texto, explicó el texto, hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes, y después les exhorta en tiempos de Elías, en tiempos de Eliseo, ¿se acuerdan? Pero a partir del texto, es lo que se conoce como la predicación expositiva. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros, pero para que eso se dé tiene que morar en abundancia. Es la palabra lo que tiene eficacia dentro del pueblo de Dios, nada más. Y cuando la palabra se excluye, en la historia del cristianismo siempre hubo deformaciones terribles, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta, hermanos? ¿Comentario? Bueno, pues esta lección es sencilla, creo que es clara, es corta, pero yo espero que memoricen los textos, se acuerden de los conceptos y dentro de 8 días seguimos, ¿está bien?